Bueno, hola a todos y todas, buen día. Les doy la bienvenida a esta reunión virtual en la que vamos a ver y escuchar a Mariela Solís Villarruel en la defensa oral de su trabajo final titulado Montaje de un guión de museo, complicidades entre narrativa, performance y género. Contamos con la presencia especial de las evaluadoras Mirta Bonín, Julieta Rauch y Valeria Espiro, que es la directora de la escuela y es la suplente. Además, quien les habla, Leandro D'Amore, que es el director de la tesis. En primer lugar, tomará la palabra Mariela, y al finalizar su discurso, las evaluadoras podrán darnos sus opiniones, comentarios y reflexiones afines, y si tienen preguntas para Mariela también. Bueno, si está todo listo para comenzar, les pediría a todos los presentes que apaguen sus micrófonos y, bueno, Mariela, la arena es tuya. Buenos días. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Si me dan un segundito, que estas cositas. Bien, ahí se ve bien. Bueno, espero que sí. Sí, ahí se ve. Sí, gracias. Bueno, comienzo. El camino aquí trazado, perdón, refleja diferentes cuestionamientos, temas, prácticas e intereses con los que me he ido relacionando a lo largo de un poco de más de 10 años de trabajo en el Museo Arqueológico Adán Quiroga. El recorrido que inicia a continuación se desprende en líneas generales de mi propia trayectoria, en una continua búsqueda por entender mis contradicciones con la disciplina de la arqueología, en poner en relieve la incomodidad de trabajar en un lugar que me hacía sentir por fuera de él, en la disconformidad con los relatos que se inscriben como si fueran mandatos indiscutibles, y en la confianza que para transformarse es fundamental el trabajo colectivo. Este trabajo es en muchos sentidos un camino que se construye desde distintas sendas e historias que se entrelazan, pero a los efectos de esta exposición son caminos que van a quedar apenas esbozados. Bien. La historia que exhibe un museo es definida en museología como guión, y es en líneas generales el guión, la puesta en escena de la historia que se quiere contar. Esto era prácticamente lo que yo conocía acerca de guiones, ya que no estaba muy relacionada a conceptos de museología hasta adentrarme en el mundo de los museos trabajando en uno de ellos. Fue gracias a los aportes de comentarios y lecturas sugeridas por quien era la encargada del museo en el que trabajo, la arquitecta Mariana Varela, que a su vez se encontraba estudiando la maestría en museología, y sumado a diferentes experiencias vinculadas a propuestas de exhibición, comencé a interesarme en la temática sobre qué exhibe un museo, qué es un guión y en cómo se construye. Yo estoy queriendo pasar la diapo, pero no está pasando. No sé si ustedes ven qué pasa. No está pasando. Bien. Pero ya pasará. Se pasa así de golpe 5. Espero que reaccione la compu. A ver, ayer me pasó lo mismo y... ahora sí. Bien. Siguiendo diferentes lecturas, di cuenta de la existencia en la distinción entre guión museográfico y guión museológico. Entre ambos conceptos se podría entender que la distinción se refiere justamente a su terminología, logografía. El primero conduce a considerar el rol que ocupa la investigación que determinará con qué contenido se cuenta para exponer. En tanto, la segunda acepción se relaciona más hacia el cómo será la mostración del diseño, la forma de exposición que podría contar con un material determinado,
por ejemplo, un contenido arqueológico, histórico, antropológico. En la práctica de guionar una historia para un museo o exposición, ¿qué relación mantienen estas dos aproximaciones? El qué y el cómo, ¿se dan por separado? ¿Existe una sin la otra? ¿Se complementan? ¿Prima el contenido y la forma? La creación de un guión museológico y museográfico coherente es basal en la práctica museística, como así atestiguan los programas y cursos de formación en museología. Asimismo, se ha definido como guión curatorial al puente que une estos guiones entre científico o académico, en el cual pone la investigación especializada, selección de obras cuando existe, y museográfico, diseño arquitectónico, espacial, gráfico e industrial. En el guión curatorial, los contenidos científicos y académicos son traducidos desde una terminología especializada a un lenguaje claro y comprensible, con el objetivo de que los contenidos resultantes sean relevantes y significativos para los diversos públicos. De estos conceptos que yo vine enunciando, considero que es el guión curatorial el que más claramente define y sintetiza esta relación entre contenido y forma. Y es justo junto a este concepto que también surge la figura del del curador o curadora, como la persona encargada de desarrollar la propuesta expositiva, llevando a cabo una nueva lectura de los objetos en vínculo con el campo de la pedagogía. Aunque se encuentra más ligado al arte contemporáneo, el rol de los curadores o curadoras fue adquiriendo mayor importancia por fuera del mundo del arte, incorporándose a los equipos de trabajo interdisciplinares con los que todo museo debe contar. Es justamente quien pone en práctica el acto discursivo que implica toda exposición, llevando a cabo la selección de objetos a exhibir y exponiendo una narración en el de espacio expositivo. En dicha práctica dialoga con demás profesionales para llevar a cabo el diseño del guión curatorial, pero además necesariamente y por sobre todo debe generar un diálogo con los diferentes públicos a los que va dirigida la exposición. Es quien de alguna manera realiza dicha síntesis entre contenido y forma. Y se entiende que la labor curatorial es de carácter académico, puesto que demanda una investigación previa al desarrollo del guión. Asimismo, deviene un actor importante social dentro del campo artístico, puesto que genera producción de conocimiento, pero que también despierta suspicacias en relación al alto grado de visibilidad de su accionar, y en ocasiones a la concentración de poder que encierra su figura. Se puede advertir que la práctica curatorial es un arte, o la actividad de un metaartista. La práctica de guionar es por extensión también un arte. Es la creación de una puesta en escena para un contenido desarrollado. Y a su vez, la puesta en escena puede llegar a transformar dicho contenido. Es de manera que es dable pensar que la forma también se puede pensar que tiene un contenido propio, que puede impactar en la exposición, más allá del contenido investigado. El guión curatorial comparte con los guiones de cine o teatro el relato de una historia, es decir, una narrativa particular. Por definición, el guión es un texto que expone con los detalles necesarios, todos los detalles necesarios para la realización del contenido de un film o un programa de radio o televisión, según la Real Academia Española. Y estos tres tipos de guiones, que se va describiendo un hilo argumental, la ejecución, la producción, montaje, operación y mantenimiento, puntualizando para cada una de estas etapas las acciones que corresponden para desarrollar la puesta en escena. Un guión es un género literario distinguible por su uso en la transformación de un relato histórico de ficción para su puesta en escena, de una actuación teatral o fílmica. Es una narrativa pensada para ser actuada. Por ese motivo, la narración de una puesta en escena debe estar acompañada por todas las anotaciones pertinentes sobre las condiciones visuales, auditivas, táctiles de la acción. Los movimientos y los espacios son delimitados y se especifican las directrices sobre la conducta que tendrán actores y actrices. Es decir, que la acción, como un texto predeterminado, se captura en estado fijo de tiempo, convirtiendo la acción en una performance, donde sujetos y objetos de la acción sean observados en su propio devenir temporal. En este punto, el guión curatorial se distanciaría de los anteriores mencionados, puesto que, aunque si bien se trata de una narrativa que adapta un relato a una puesta en escena, se enfoca en la descripción de la disposición de la escena, objetos y espacio, más que en las acciones de los sujetos y los sujetos. Esto guarda sentido en que el diseño de un guión curatorial, generalmente los sujetos, las sujetos que son pensadas, asimismo sus acciones, son los públicos, no así tanto los guías y las guías que hacen de intermediarios entre el guión y los públicos. La narrativa
Se distingue por poseer una configuración que permite seguir una historia, la construcción de la trama. Dicha configuración refiere a una manera particular en que se unen los hechos para comprenderlo en los términos de una totalidad significativa, la narrativa. Entonces se crea una forma de narrar el contenido diferente de otras. La narrativa actuará expresando la significancia que tiene un evento en relación a otros tramando una historia. Y la trama es la urdimbre que conecta los distintos eventos para incorporar un conocimiento más amplio de los que ellos tendrían por sí solos. Por esta razón, la trama es una dimensión configuracional de la narrativa que dota de significado al captar y organizar una serie de sucesos cronológicos o varios elementos heterogéneos en un conjunto reflexivo. La trama museal tiene la particularidad que la narrativa que constituye puede ser aprendida en una doble dimensión, incluso simultáneamente, entre el lenguaje y la experiencia. Además, está pensada justamente para ser desarrollada para un público, o distintos públicos, con el fin de cautivar, emocionar y persuadir. A su vez, la trama se manifiesta mediante un discurso que está tanto escrito, narrativa, como hablado, narración. Y por otro lado, a través de un espacio o ambiente narrativo, entendiendo que el museo es un escenario físico, cuyo recorrido es transitado y vivenciado como parte de la historia que relata la institución. El guión no es un intermediario ajeno que se involucre entre aquellos dos modos de existencia del qué y el cómo, sino que se trata de una mediación que implica una transformación. En particular, la narrativa de un museo ha tenido ya un proceso de edición que responde a las intenciones de quien la curó a la exposición o a la muestra y de la institución, de manera en que los objetos de los museos y galerías pueden ser manipulados para contar historias en el espacio. Y esto, despliega sentidos en tensión entre narrativas opresivas y totalizantes contra la multiplicidad de identidades que hacen híbridas a las sociedades, narrativas disciplinarias frente a la necesidad de evocar a la imaginación como un camino a una experiencia emocional. Y ligado todo esto, entre una lectura como experiencia intelectual y conceptual opuesta a una experiencia sensorial encarnada. En relación al guión curatorial, su narrativa y el entramado que la constituye no solo expresan un mensaje, sino que pretenden provocar algo con lo que se expresa: empatía, reflexión, la capacidad de conmovernos. Esta característica performativa rara vez es considerada como una orientación o actitud deliberada en la construcción de los guiones de museos. La performatividad tiene asidero la noción de definir el lenguaje como una experiencia del mundo de la vida, donde podemos articular la expresividad de lo lingüístico con la corporalidad de lo extralingüístico. Es en esta imbricación entre cuerpo y lenguaje que aparece la performance para conjugar las provocaciones que posee el cuerpo como lenguaje de un discurso mediático, y el lenguaje hecho carne como cuerpo de relaciones. El guión curatorial no solo se expresa en el contenido de una exhibición, sino que además interviene en los espacios, generando pautas de comportamiento, de recorrido y de sentidos de por qué hacerlo de determinada manera. Esta normativa sobre los cuerpos, propia de toda institución, alcanza tanto a los públicos como a guías. La performance puede ser un interesante impulso para provocar, polemizar, desafiar e irritar lo preestablecido en un guión curatorial. Esto implicaría identificar a la práctica de hacer y escribir un guión como un acto performativo y pensar que poner en práctica ese guión o la puesta en escena de la acción de guionar una historia es una performance que tiene la intención de producir una transformación en el discurso oficial como parte de las políticas del museo, sobre lo que debería exponer o no un museo de arqueología, por ejemplo. La relevancia de diseñar e implementar un guión curatorial desde la perspectiva de la performance implica la recreación del espacio público, creando condiciones de animación para los objetos fijados por la cronología y las vitrinas, involucrando al lugar y las personas en un dispositivo viviente o en movimiento, que genera acciones no planeadas en la reacción de las y los visitantes y en el discurso del guión. Los estudios de performance resaltan que la performance es una acción política provocadora, muchas veces incómoda a algunos imaginarios socioculturales del público. Al pensar a la performance junto a la teoría de la performatividad de Judith Butler, el cuestionamiento se dirige entonces hacia aquello que se dice y se representa en un guión curatorial, acerca de los cuerpos, los géneros y la sexualidad.
El proceso de socialización, en el que nociones como género e identidad sexual o racial se producen a través de prácticas regulatorias, no es evidente, puesto que el mismo proceso de normalización lo invisibiliza. Debido al éxito de este proceso de normalización, no nos damos cuenta que, por ejemplo, de la identidad sexual es una performance, es decir, que no es un hecho biológico, sino que es una construcción social de identidad. Butler identifica que los actos performativos constituyen una identidad corporal y social en un proceso de encarnación. La materialidad del cuerpo surge de la repetición de la expresión de ciertos gestos y movimientos que generan al cuerpo como individual, sexual, étnico y culturalmente marcado. Los actos se generan y performan roles de género, se constituyen en una experiencia compartida. Butler sostiene que el cuerpo adquiere su identidad de género en la renovación y consolidación de una serie de actos performativos, desde los cuales se entiende la realidad del género es reproducida por las actuaciones del género en los cuerpos y en el habla. Por medio de estos actos, ritualizadamente se hacen, dramatizan y reproducen estructuras elementales de corporización haciendo el género. Siguiendo el argumento antedicho, la performatividad en la performance de un guión curatorial articula el cuerpo y el habla, siendo una técnica que opera en hacer ciertas disposiciones corporales activas en actos de habla. Por ende, los actos performativos son un acercamiento para indagar cómo se performan los actos del público visitante y la narrativa prediseñada en el transcurso de las guías. El museo se representa como un espacio performativo, que posee elementos que permiten proyectar un contexto de movimientos y cambios corporales y verbales. El análisis de los actos performativos es relevante cuando se provoca performativamente las nociones naturales acerca del género, el cuerpo y los sentidos. Si la performatividad del género está ligada a las formas diferenciales en que los sujetas se vuelven elegibles para el reconocimiento, esta perspectiva que une al dispositivo de la performance con las cuestiones de género activa varios interrogantes en torno a un museo de arqueología. ¿Qué cuerpos provocan e importan? ¿Cómo pensamos la materialidad del cuerpo, los límites del cuerpo? ¿Cómo se presenta el género en una muestra museográfica? ¿Cómo podemos desmontar los relatos museográficos tradicionales? ¿De qué forma se pueden abrir ciertas claves de interrogación que nos permitan ir encontrando en esos textos, relatos, marcas de presencias, ausencias, sesgos, omisiones, olvidos y silencios? Estos últimos interrogantes me los apropio, pero en realidad han sido planteados por Rosa García como parte de una reflexión sobre cómo se construyó museográficamente la escenificación del pasado colonial y qué relación guarda esa escenificación con la construcción de la memoria histórica en el Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay de Santa Fe. Si todo guión curatorial es una interpretación de la realidad de acuerdo con ideas, valores y conocimientos de sus organizadores, el guión no pretende atrapar la realidad y traerla al museo a la exposición, por lo cual la exposición es una puesta en escena de conceptos, ideas y valores que construyen su propia realidad, la realidad expográfica. Cabe preguntarse en relación al MAC, ¿qué realidad recrea en su muestra expositiva? Es válido reconsiderar si la muestra del museo ha sido pensada o proyectada como un guión curatorial, o si es que ha quedado de alguna manera substanciada al paso del tiempo, en función de un único criterio, de una cronología arqueológica. Bien, ahora vamos a adentrarnos un poquito en la historia del MAC y del análisis que hago sobre sí mismo. Bien, el Museo Arqueológico Adán Quiroga es uno de los museos más antiguos de la ciudad de Catamarca, ¿sí? Junto al Salón Calchaquí y a la Biblioteca Sarmiento conforman lo que sería el Complejo Cultural Esquiu, que en la fotografía se ve, digamos, su exposición a lo largo de que está en la calle. La construcción del edificio ha sido promovida, digamos, por Fray Salvador Narváez, ¿sí? En la década del 40. Este edificio se ubica en la Manzana Franciscana, es el casco céntrico de la ciudad de Catamarca. Fue justamente el padre Narváez quien decide asignar el nombre de Adán Quiroga al museo en homenaje a su figura. Anteriormente era conocido como Museo Calchaquí, pero aún subsisten ambas maneras de decirle, dando más ese proceso de confusión. En 1975 se firma un convenio cultural entre la Orden Franciscana y la Municipalidad de la capital, resolviendo que a partir de ese momento el Complejo Cultural Esquiu queda bajo el resguardo de administración del municipio.
Con el ímpetu de llevar adelante la reapertura del museo y anexos, el convenio indica la importancia que el municipio garantice dejar librado al público el libre acceso a la investigación, ilustración, información, a la posibilidad de instrumentar ciclos culturales, conferencias, etcétera, como muestra plena de una común vocación de servicio. En adelante, el MAC mantuvo 3 salas de exposición: la sala arqueológica, donde se exhibían elementos arqueológicos prehispánicos y etnográficos, y junto a cuerpos humanos esqueletizados y momificados; la sala de historia colonial, donde se mostraban objetos de la época y otros enseres donados principalmente por familias reconocidas de la sociedad catamarqueña; y la sala de arte religioso, en donde se exponían objetos pertenecientes a Padre Esquiú junto a imágenes de vestir religiosas, esculturas y cuadros de gran antigüedad, las que destacan la serie de cuadros coloniales de la Escuela Cusqueña. La sala arqueológica es organizada por el doctor Néstor Kriskowski, antropólogo y arqueólogo, que desempeñó tareas como asesor del museo en la década del 80. Podemos pensar que a partir de su intervención es que se plasma la construcción museográfica de la escenificación del pasado arqueológico, en tanto que previamente el museo se asemejaba más a un gabinete de curiosidades, que es la imagen que se ve a la izquierda, en la que se ve que esta disposición de vitrinas en paralelo a escasos centímetros distaba mucho de ser accesible y segura para los visitantes numerosos que son generalmente las escuelas. En octubre de 1982, el museo permaneció cerrado al público por el lapso de una semana. Con la intención de darle otra cara a la muestra, Kriskowski desarrolló tareas de limpieza, reubicación, ordenación cronológica, inclusive sumó a la sala música ambiental, según lo que dice el diario El Sol de Catamarca. Él dispuso que el recorrido sea de acuerdo a un criterio cronológico, siguiendo una línea de progreso temporal y racional, desde lo más antiguo hacia lo más moderno. Asimismo, realiza la organización del espacio proponiendo un recorrido en sentido de las agujas del reloj, ubicando las vitrinas una al lado de la otra en paralelo, dando forma a los pasillos de tránsito público. En la primera vitrina se ubicaron objetos de piedra y hueso y más adelante los de cerámica. Para esta nueva muestra, Kriskowski desarrolla una cartelería explicativa para cada vitrina, con textos descriptivos de las piezas, ordenando los objetos de acuerdo a la inscripción temporocultural, que él mismo clasifica. De manera que se crean las primeras fichas de registro de piezas arqueológicas, que serían las que posteriormente con mis compañeras de arqueología las transformaríamos a fichas únicas de registro, de acuerdo a la normativa del INAH. La sala colonial y la sala Esquiú habrían sido organizadas por el mismo Fray Salvador Narváez. De acuerdo a comentarios de Carlos Leiva, trabajador del museo, se mantuvieron de la forma en la que estaban por decisión y recomendación de Kriskowski, argumentando la falta de especialistas en conservación para las colecciones de dichas salas. Desde que fue organizada la muestra por el doctor Kriskowski, la sala arqueológica se mantuvo alrededor de 3 décadas con la misma disposición material y espacial, con mínimas modificaciones o inclusiones. En tanto, las salas de historia colonial y Esquiú presentaron otros cambios. En el caso de la primera, como se puede ver, la relocalización del material paleontológico que antes se encontraba en el centro de la sala. Que eso fue en el 2001, gracias a Susana de la Cerda, que solicita el retiro de dicho material, pues entorpecía la circulación en las visitas. Y eso es ubicado en el entrepiso de la sala arqueológica. Mientras que los objetos que pertenecieron a Fray Martí Esquiú, exhibidos en la sala de arte religioso, son restaurados y luego trasladados al Museo de Esquiú, ubicado en el interior del convento franciscano en el año 2007. Bien, en los términos que he reflexionado sobre cómo se conceptualiza un guión curatorial, podemos pensar que en la práctica, Fray Salvador Narváez ha sido el primer curador del MAC, quien no solo llevó adelante el proyecto de construcción del edificio, sino que también plasmó el diseño de las 3 salas de exhibición. Consultó a distintos especialistas que visitaron el espacio, mantuvo correspondencia con algunos referentes de la arqueología, como Reyes González y Antonio Serrano, lo que ayudó a clasificar el material y dar forma a tales exposiciones. Incluso él mismo hacía las visitas guiadas por el espacio. Vale remarcar que muchos museos de la época se fue haciendo a medida que las colecciones se iban integrando. Es decir, que tanto el espacio físico como las colecciones se dieron forma simultáneamente. Pero no existía un guión que dé sentido a cada una de las salas. La muestra se creó con el objetivo de exponer todo cuanto se podía.
No había una zona diferenciada como área de depósito o área de reserva. Incluso el entrepiso de madera podía ser visitado por cualquier persona. Carlos Leiva me comenta que su primera visita al museo fue en cercanía a la inauguración de la exposición del cuerpo momificado. Fue el 30 de abril de 1976. Se trataba de una visita escolar y entre los detalles que guardó en su memoria fue haber podido subir al entrepiso junto a los compañeros del curso. El énfasis se encontraba entonces no en cómo se exhibía la forma, sino en musealizarlo todo aquello que iría incluyendo en las colecciones, creando el contenido del museo. Aunque bien el proyecto de Narváez fue más allá de la creación del museo, él tenía como fin justamente crear un importante complejo cultural que incluyera un salón de conferencias y biblioteca para ofrecer a la comunidad. La llegada del doctor Kreskowski al MAC marca otra etapa. El complejo cultural Esquillo se encuentra bajo la administración municipal y como parte de las responsabilidades que asume mediante el convenio, contrata a un especialista que organice la muestra. El asesoramiento de Kreskowski conduce a la creación de la museografía de la sala arqueológica, manifiesta en el sentido que le dio el recorrido, a la disposición de cada vitrina, la cartelería, la información que era presentada, la forma en que fueron expuestos los objetos y la delimitación de áreas específicas. El entrepiso se convierte ahora en el depósito de objetos que no serán incluidos en la exposición y al que solo accederá el personal de la institución. Los objetos, parte de la muestra, fueron seleccionados de acuerdo a criterios que hicieran referencia a lo más representativo de cada cultura arqueológica, lo que a su vez está ligado a la idea de los atributos que de la disciplina arqueológica se examinan para determinar su filiación cultural. En torno a la museografía, Kreskowski capacita a los guías sobre cómo debe realizarse la visita respecto del desplazamiento a las salas, que será siguiendo el criterio temporal. Primero se recorrerá la sala arqueológica transitando una sucesión de culturas arqueológicas a lo largo de distintos periodos. Luego se conducirá a la sala de historia colonial y por último a la sala Esquiú. El hilo argumental del recorrido en la sala arqueológica se induce a partir de un cuadro cronológico que abre el paso. Una crónica de periodos de tiempo en los que se superponen distintas culturas arqueológicas. Aun cuando parezca que se trata de una continuidad por la manera en que se entrelaza periodo por periodo, la asociación de culturas y de vitrinas expresa un corte. No existen relaciones entre unas y otras. Las rupturas temporoespaciales son resaltadas en la museografía sobre la base de una cronología de culturas arqueológicas que indican la formulación de una crónica, pero no de una narrativa. Es posible pensar e interpretar esta museografía como parte de una acostumbrada narrativa arqueológica histórico-cultural que presenta una trama que corre en torno a la idea de progreso, como el dispositivo invisible de evolución sociocultural. Del carácter tecnológico de las sociedades pasadas, que está representado en periodos de tiempo cerrados. La configuración de la trama se basa en la estructura cronológica, una estructura cronológica de largo término, y una metanarrativa de la evolución social, orientada sobre una direccionalidad progresiva y monocausal pasado-presente. En esta trama, disciplinada por la arqueología, una idea de progreso racional es la medida de un juicio retrospectivo entre las sociedades y eventos del pasado. Y una idea de progreso tecnológico y de las economías de subsistencia es introducida como un proceso social para explicar la razón de todo comportamiento y la acción humana, desde sus consecuencias materiales. La cronología arqueológica, su disposición a ordenar los objetos exhibidos y simbolizar una distinción racial con el periodo republicano en relación a la exhibición de la sala colonial y la ausencia de objetos coloniales indígenas, se fundamenta en un discurso que produce una ruptura metafísica, para relegar lo indígena a un pasado prehispánico, precriollo y prenacional. Este discurso ideológico de la arqueología colonialista es manipulado públicamente para invisibilizar a las comunidades indígenas en el presente y en la negación de sus derechos. La ruptura metafísica da a entender que las comunidades originarias no están presentes en la época republicana. Y este es un aspecto que es insinuado en la muestra museográfica del MAC, pero que no está escrito. De la manera que la cronología de los periodos culturales, de la mano de esto, el discurso arqueológico fija íntegramente su sentido, produciendo un mensaje discursivo que afecta la interpretación de lo indígena en el pasado y no en el presente. En este sentido, en la trayectoria fijada por el espacio recorrido del museo, no hay estrictamente una narrativa que como totalidad pueda descomponerse en partes tejidas por una trama a lo largo de una exposición museográfica. Y esto se hacía evidente de cara a una disrupción al orden cronológico dispuestos por las vitrinas,
Ay, perdón. Que rompe justamente la linealidad de esta cronología, y estos son los cuerpos momificados y el cuerpo esqueletizado expuesto en el centro de la sala, encarnando una alteración a la secuencia cronológica que forma la crónica de culturas arqueológicas. La ubicación de los mismos no guardaba un sentido por la cronología, por su supuesta temporalidad. Más bien se encontraban allí, en el centro de la sala, como parte de una orquestada escena que señalaba la atracción principal del espacio, por parte de todo el recorrido. Y esto lo entiendo así, puesto que se podían observar desde distintos lugares de la sala. Aunque los cuerpos momificados ya estaban en exhibición al momento en que Krzyzewski inicia su trabajo como asesor, por su cuenta, él ideó una instalación que podríamos pensarla como un diorama. En una vitrina rectangular, cuya base estaba cubierta de acerrín, dispuso de un cuerpo esqueletizado, y alrededor del mismo ubicó de forma dispersa estos cerámicos e instrumentos realizados en roca metamórfica. Cada uno de los componentes allí integrados fue seleccionado para ser parte de una instalación, que en su conjunto simulaba un contexto de excavación, armada con fines didácticos. En otro sentido crítico, una vez dispuestos todos estos elementos, configuraban lo que por la práctica por la cual el trabajo disciplinar de la arqueología es reconocida, la excavación. Pero al mismo tiempo reforzaba los sentidos coloniales que ambas disciplinas tendrían. La arqueología, junto a la museología, tienen por objetivo la representación pretérita del otro, y ambas disciplinas se enfrentan ante los debates en relación de qué, quiénes y por quién son representados y exhibidos. En otro sentido crítico, existen interesantes performances que recrean instalaciones similares a los dioramas. Una performance casi contemporánea a la creación de esta vitrina diorama del MAC fue desarrollada por el artista y activista indígena James Luna. Esta performance tuvo lugar en varios museos y galerías estadounidenses entre 1985 y 1987. En una vitrina, él se acostó, llevando solo un taparrabos, y alrededor suyo había distintos elementos: papeles de divorcio, fotos, su título universitario. Las típicas etiquetas que muestran los museos explicaban cada aspecto de su cuerpo, como cicatrices y sus pertenencias personales, simulando la manera en que el curador o la curadora clasifica los objetos exhibidos en el museo. Como un artefacto humano viviente, desafiaba las prácticas de exhibición, que con frecuencia representan a la cultura nativa como pueblos extintos, siendo relegadas a los museos de historia natural. Bueno, en línea a este tipo de cuestionamientos y ahora sumado a otros, la toma de postura institucional que adopta la nueva gestión en el Museo Arqueológico de Quiroga a cargo de la arquitecta Mariana Varela acerca de la nueva exposición de cuerpos humanos ha implicado una transformación en la conceptualización de las prácticas de patrimonialización que se ejerce desde instituciones como el museo y desde las propias disciplinas arqueológicas y museológicas. Los cambios ocurridos desde 2012 tuvieron como objetivo repensar el rol de los museos acerca de las tensiones y discusiones sobre qué se puede exhibir y qué no. Esta determinación llevó al retiro definitivo de los cuerpos humanos de la sala arqueológica, que incluyeron a los 2 cuerpos momificados, 2 cuerpos esqueletizados, uno siendo parte de la vitrina diorama, además de una vitrina de cráneos y otra con réplicas de cráneos que mostraban el proceso de amonización, que habían sido exhibidos sin reparo hasta esa fecha. Seguidamente se profundizan nuevos cambios en relación al espacio y la muestra del museo. En septiembre de dicho año se realiza el reordenamiento de la exposición de la sala arqueológica y los espacios destinados para depósito. La sala de historia colonial y esquiú se restringen al público y pasan a conformar el área de reserva. En tanto que sus respectivas colecciones son trasladadas, la colección histórica es llevada al Museo de la Ciudad, Casa Carabati, para formar parte de su propuesta expositiva, y la colección religiosa es parcialmente devuelta a los franciscanos, ya que algunos de los objetos también se destinan al museo antes nombrado. Esta remodelación de los espacios incluyó la relocalización de todo el material sensible en el área de reserva. Frente a la meta de lograr un mejor desplazamiento por la sala principal, varias vitrinas son ubicadas en el área de reserva, de manera que los pasillos formados por menos vitrinas se descomprimen, dando mayor amplitud a los mismos, y una circulación más libre y accesible del espacio. Conjuntamente se realiza el reacondicionamiento del entrepiso con el guardado de las piezas que estaban sobre las vitrinas, siendo reubicadas en el área de reserva en las antiguas vitrinas que exponían la colección histórica.
A la par de estas reformas, decidimos en el equipo de trabajo, conformados por estudiantes de arqueología, guías y la arquitecta a cargo, comenzar a replantear qué otros cambios podían generarse en relación al discurso y el relato expositivo de la sala arqueológica. Lamentablemente, la falta de presupuesto es el principal argumento que impide generar mayores modificaciones. Conforme a esto, la arquitecta Mariana Varela conviene pulir la estructura cronológica que ya estaba plasmada en la exposición, a través de la actualización de la cartelería. Tanto de la información como del estilo, comenzamos a crear nuevos textos expositivos para las vitrinas, pensando en los diversos públicos lectores. Anteriormente, banners de color bordó colgaban desde el entrepiso, indicando el inicio de cada periodo. Estos son reemplazados por las nuevas cartelerías de vinilos color arena, pegados sobre las paredes de la sala arqueológica, y se suma también cartelería específica para cada cultura, que es también en vinilo color arena sobre paneles en MDF, atornillado a las vitrinas. De igual manera, se reemplaza el banner que precedía el recorrido, que mostraba la secuencia cronológica cultural del noroeste argentino, según Krzyzewski, y en su lugar se coloca un extenso cuadro cronológico, diseñado también por Krzyzewski. Por otra parte, uno de los cambios que consensuamos introducir fue una serie de muestras temáticas, intercaladas entre las clásicas vitrinas que exponen las piezas características de cada cultura. En estas muestras se exhiben objetos que han sido confeccionados y utilizados a lo largo del tiempo. Tenemos la muestra de material lítico, cuentas de collar, instrumentos musicales, figurinas cerámicas, lo cual ha presupuesto un problema para quienes la han clasificado al no poder ubicarlos en un estadio en la línea del tiempo. Estas muestras nos proponen relacionar los objetos en un sentido más amplio, sin circunscribirlos a una cultura o tiempo determinado, sino más bien a prácticas que incluso hoy continúan realizándose. A modo de brindar una recepción también más cálida del museo, en el ingreso se añade un gran cartel de bienvenida, y a su costado una muestra sobre la vida de Salvador Narváez, ubicada en el frente del cuadro cronológico. Por tal fin buscábamos contextualizar, para tal fin, la creación e historia del museo, con la exposición del álbum fotográfico antes señalado y los libros de actas donde Narváez realizó los primeros inventarios de las piezas. Un aspecto relevante en relación a los anteriores cambios ha sido la manera en que se desarrolló y articuló el equipo de trabajo. Si bien la autoridad curatorial recaía sobre la encargada, quienes estudiábamos arqueología aportábamos conocimiento desde la disciplina, y los guías sumaban desde su experiencia en relación a los tratos con diversos públicos. Esto fue acompañado por una publicación de difusión en formato libro, en la que todo el equipo ahí trabajó. La presentación se hizo en julio del año 2013 y el libro fue titulado Adán Quiroga, Museo Arqueológico, orientada principalmente a los establecimientos escolares municipales como material complementario para sus visitas por el museo. El libro da cuenta de las transformaciones ocurridas en el espacio desde la nueva gestión, los argumentos por los que se han llevado a cabo y la nueva visión de la institución. Este libro aún continúa en venta, la editorial Sarkis. Bien, por todo lo dicho hasta aquí, ¿existe un guión en el MAC? Si la historia que cuenta la museografía es una crónica y no una narrativa, ¿cuándo la crónica se convierte en guión? Como fue nombrado en el libro del museo, está nombrado como guión. ¿Es la propia creación del libro lo que determinaría por instituir el guión museológico y museográfico del museo? Las modificaciones generadas en la actual y única sala de exhibición del museo, la sala arqueológica, estuvieron intencionalmente dirigidas a contemplar importantes aspectos en las mejoras de la conservación preventiva y la accesibilidad del espacio. Pero en cuanto al relato exhibitorio, no se rompió con el carácter cronológico que posee su recorrido, el cual continúa siendo transitado atravesando distintos periodos prefijados de la disciplina arqueológica, en un tiempo lineal que guía el trayecto de un inicio a fin, cuyo sentido es el de un progreso y una linealidad gradual e inevitable del desarrollo humano, desde lo simple a lo complejo, de los procesos que actuaron en el pasado para intensificar la subsistencia y la producción. Hasta aquí he podido dilucidar que, a diferencia de la propuesta museográfica desarrollada por Krzyzewski, los cambios planteados, particularmente en los diferentes niveles de textos que orientan el recorrido y las reubicaciones de objetos, hicieron que la narrativa del espacio se cohesionara en su totalidad y se reforzara en función de una idea de progreso y tiempo. Apenas nos preguntamos sobre el lenguaje y la narrativa en cómo contar, aparece el guión como una idea de comunicación,
que plasmado en la creación y circulación del libro tiene como fin educar. Se produce una modificación en la forma de representación escrita del contenido informativo, que lleva a transmitir el hilo argumental del relato explicativo de la muestra arqueológica alrededor de una idea de tiempo representada como línea, en la que los eventos se suceden uno tras otro. El guión, entramado desde el discurso evolucionista del progreso tecnológico entre distintas culturas en el tiempo, resalta la importancia del objeto arqueológico, de los atributos estilísticos analizados por la arqueología, que permite consignar una ubicación cronológica. La historia que narra la museografía de la sala arqueológica es la historia de la arqueología catamarqueña. La historia de cómo las cosas son enunciadas como arqueológicas, nombradas como culturas y ubicadas en una línea temporal. Lo que a su vez evoca es una identidad desconectada de otras historias de la región, que solo recuperan los restos del pasado por una relación de conocimiento o proteccionismo, más no de ancestralidad. Pareciera que los museos de arqueología no logran escapar de esta representación cronicalizada y cronologizada del tiempo. Y esto se debe a que, en gran medida, es el modo habitual en el que hemos aprendido, durante nuestra formación en la disciplina arqueológica, a contar los eventos que interpretamos del pasado. Bien, el museo como institución pública forma parte del complejo exhibitorio y participa de la transferencia de objetos y cuerpos a través de representaciones que inscriben y difunden mensajes de poder a toda la sociedad. El museo encarna un aparato ideológico del Estado, específicamente de un Estado educador. La representación de lo indígena es parte de un discurso ideológico colonial que es legitimado por instituciones afines al museo, también como la escuela y el turismo. Dicho discurso establece al indio como un otro que permanece por fuera de un nosotros. Este argumento es desarrollado por Gustafsson mediante el concepto de cronotopo cultural para explicar la otredad y la alteridad. Ay, me olvidé de eso. Bien, dejo ahí la definición. Un tipo de cronotopo cultural es aquel que descubre el etnocentrismo de la autor o autora de un texto o un discurso, siendo que organiza la centralidad de la cultura de la persona que enuncia mediante la posición de su identidad en la inscripción de un nosotros, respecto a la distintiva ubicación de los otros. El cronotopo cultural identifica la deíxis, las formas lingüísticas que expresan marcadores temporales, personales y temporales, que opera como un lenguaje ostensivo, desde el cual la posición de quien emite la locución muestra verbalmente la acción, las personas y los objetos en su lugar y tiempo. La capacidad deística de indicar proximidad o lejanía en el espacio de tiempo respecto a la primera persona gramatical que escribe y habla. Yo, me, conmigo, se convierte en su alteridad constitutiva al incluirse exclusivamente en el centro de un nosotros. A veces para producir la diferencia con el otro, poniéndolo en una frontera distante y preterizante. De esta manera, el nosotros parte de inscribir una localización deíctica que es doble, espacial y temporal, entendida por el aquí y el ahora, mientras que el otro permanece a otro espacio y a otro tiempo, que es lejano y anterior. En este proceso de alteridad aparece el mecanismo de la preterización. A la par se concretan estereotipos sociales que reafirman aquellas características que serán interpretadas junto a la preterización como constitutivas del otro. La ruptura metafísica mencionada anteriormente y la preterización del otro son dos operaciones gramaticales que advierten, a su manera, de la segregación de las comunidades originarias en la exhibición museográfica del MAC. En la preterización del otro se coloca a las comunidades originarias en un pasado distante al centro deíctico próximo a un nosotros occidental, mientras que la ruptura metafísica establece una brecha deíctica temporal y espacial entre la presencia del aquí y ahora de estas sociedades coloniales y republicanas y la invisibilización en el presente del allí y antes de aquellas comunidades originarias. Mutuamente, las dos operaciones señalan una gramática de la alteridad, que construye representaciones contradictorias y distorsionadas de las comunidades originarias
que estas quedaron en el pasado, sucumbidas, olvidadas, como sociedades que perecieron. Y si existen en el presente, son representadas como primitivas, continuando sus vidas de salvajes o insurgentes fuera de la sociedad occidental. Una precisa lectura deística se basaría en poner al descubierto el domicilio de investigación y narración del pasado que argumenta un determinado guión museográfico. Los guiones museográficos podrían presentar un discurso robustamente disciplinado cuya propiedad objetivante y preterizante orienta una narrativa particular en cuanto a la forma de relatar aquello que le ha sucedido en otro tiempo y le ha sucedido a otros, a partir de objetos exhibidos que son obras materiales de otros. Por consiguiente, se terminan creando solamente historias de y sobre otros. El espacio que hay entre nosotros y otros opera como una frontera cultural semiótica en la cual se enfrentan las creencias y praxis naturalizadas de un grupo social y del otro. Esos espacios de entremedio que generan la articulación de las diferencias culturales o tercer espacio en términos de Baba, se convierten en lugares potenciales de creatividades para analizar y elaborar las estrategias de distintas performances en torno a las muestras museográficas. En este sentido, las performances deben conducir a nuevos signos identitarios y a sitios de colaboración y cuestionamiento que innoven las políticas sociales y las definiciones de sociedad que habitamos. La performance es una forma de representación distinta entre otras. Donde hay performance, se ensaya una puesta en escena, es decir, una representación que apuesta a ser una forma alternativa, crítica o no, del lugar común de las representaciones de la realidad social. En una performance siempre se corre el riesgo de que no sea compartida por el público y por ello irrita a los preestablecidos de la realidad conocida. Al reflexionar sobre las muestras museográficas y cuestionarnos acerca de qué hacen o qué efectos y transformaciones se quieren conseguir en la percepción de las visitantes y los equipos que arman las mismas, nos encontramos frente a una performance. La performance es principalmente una comunicación y un mensaje inherente a la provocación y transformación que se produce en participantes y espectadores. En la que siempre está la posibilidad de producir una alteración y ruptura con lo establecido por las normas sociales. Yo en el trabajo de tesis tengo una serie de experiencias que comparto, pero a los fines expositivos solamente pude seleccionar una. Por lo tanto, la experiencia que voy a compartir hace de manifiesto un mensaje que se da de forma disruptiva, que se presenta como performativo por organizar un conjunto de valores, en ocasiones, formando colectivamente una aceptación, un conflicto, una solidaridad, una resistencia. Las muestras museográficas revelarán esa particularidad de la performance como un análisis posterior a lo que quiso que se experimentara, planificación y diseño, y lo que se experimentó, realización y actuación durante las exposiciones, descubriendo el uso de enunciados, objetos y sensibilidades con el propósito de proceder, determinado para provocar ciertas normalidades incuestionadas en el proceder de los museos y de sus visitantes en general. En definitiva, la performance y su performatividad pondrán en escena y en disputa, para los casos particulares, los imaginarios sociales en torno a la representación del sujeto, la figura del objeto y el diseño de una actitud inclusiva y aptitud interactiva, ampliando el ámbito educativo del museo. Bien. Ahí ya se me está yendo. Ahí está. Bien, la experiencia que comparto en realidad es una experiencia como de cierre, porque ya voy enumerando a lo largo del trabajo otras experiencias que me llevaron a distintos cuestionamientos. Pero bueno, de modo sintético vamos a cerrar con esta. Si bien es una práctica común desde el museo brindar talleres, por ejemplo, enfocados en las infancias, como por ejemplo los que hacemos, trabajamos con las escuelas, trabajamos con los CEPAVE, han sido bastante diversos. Generalmente estas propuestas se han mantenido por fuera del guión museográfico. También hemos identificado que una de las falencias en la muestra permanente del MAC es que no hay ninguna imagen del lugar que contextualice dónde posiblemente fueron halladas o usadas las piezas arqueológicas que se exhiben. Los objetos se muestran desvinculados de los lugares que habitaron nuestros antiguos. E incluso tampoco se muestran los lugares territorios que habitan las comunidades indígenas hoy. En vista de estas situaciones, que en agosto de 2018 propuso al equipo de trabajo del museo incorporar una muestra sin límite de tiempo.
central en la relevancia del paisaje como espacio habitado y representado. La misma fue inaugurada en septiembre de 2008 y la muestra se tituló También somos tierra, muestra colectiva interactiva, y fue pensada especialmente orientada para niños y niñas para que jugando intervengan en el espacio. Hacia el fondo de la sala arqueológica preparamos un pequeño espacio donde se colocó el dispositivo de montaje sobre el suelo, para que sea accesible y cómodo, por si se querían sentar y desplazar con mayor libertad. El dispositivo consistió en una estructura con 2 láminas imantadas que habían sido cubiertas por vinilo color celeste, haciendo de cielo, y vinilo color verde y marrón, haciendo de suelo. Siguiendo la metodología del mapeo colectivo, se brindaron pictogramas, es decir, elementos gráficos, para ser integrados al paisaje, los cuales fueron diversos, como nubes, sol, montañas, ríos, animales y personas. Esta muestra fue tomando forma gracias a la participación del personal del museo en los distintos turnos, mañana, tarde y fin de semana, que colaboraron en las instancias de armado de los componentes y en el montaje del mismo. Se trató de un trabajo artesanal y colectivo, desde su creación, que se fue renovando, pues a medida que iba pasando el tiempo, los pictogramas se iban reduciendo. Estos pictogramas, también imantados, permitían que la muestra, al igual que los paisajes, sea siempre dinámica. Por lo tanto, todos los días podíamos encontrar distintas representaciones de paisaje. Incluso colocamos pequeños cartelitos rectangulares, color blanco, junto a felpones, para que tuvieran la opción de agregar al paisaje aquello que no estaba, ahí están los cartelitos blancos, aquello que no estaba, que no lo habíamos hecho pictograma, digamos. Todos estos elementos fueron ubicados en una gran caja de madera y junto a textos que invitaban a construir el paisaje mediante la elección, el movimiento o el dibujo de una imagen para sumar. Lo interesante fue que la mayoría de aquellos cartelitos vacíos fueron utilizados por niñas y niños para escribir sus nombres, provocando que lo que completara aquel paisaje era la identificación personal, que es una forma autorrepresentada del habitar. Las capacidades expuestas en la acción de dibujar y de escribir hacen que sean 2 performances específicas para relacionarse con la representación de un mundo imaginario. En el acto de escritura quedaba sentado su paso por el lugar, en el trazo de sus firmas. Por medio de la manipulación directa de los pictogramas y la ubicación baja del dispositivo, se comprometía el cuerpo en cada movimiento hacia la creación del paisaje. En sentido contrario a la norma general que tienen muchos los museos, que no se puede tocar, que no se pueden mover los objetos exhibidos, que se debe estar en silencio o hablar bajito como si se tratase de un espacio sacro, la participación de la muestra desafiaba cada uno de estos preceptos. Las emociones provocadas eran transmitidas por los y las visitantes al finalizar el recorrido por el museo. Me divertí mucho, gracias, los disfruté. Ahora somos parte del museo. ¿Me puedo llevar uno? ¿Puedo traer a mi hermanito? Era recurrente ver cómo se juntaban grupitos de niñas y niños que se jugaban y se organizaban, resaltando este espacio como importante en la interacción entre visitantes. Escucha. Todo esto nos motivó a seguir ampliando la muestra y en octubre del año 2019 inauguramos el espacio infantil en vísperas de la Noche de los Museos. Un pequeño rincón para que pudieran distenderse, acostarse, leer, jugar, diseñados para que nuestras visitas no se limiten únicamente a observar los objetos arqueológicos o escuchar la información que en las guías se comunica, sino ampliarla con una performance lúdica del espacio, siendo partícipes de la creación de una muestra en la que son protagonistas y apropiándose de la parte del lugar. Días después de la inauguración, compartimos una experiencia significativa junto a docentes y estudiantes de la Escuela Especial número 998 Santa Lucía de Siracusa, para personas con ceguera y disminución visual. Esta actividad surgió motivada por una de las docentes de la institución, quien se acercó al museo a convocar a sumarnos. Así se elaboró el proyecto didáctico Conociendo nuestros pueblos originarios como una propuesta en conjunto. La misma incluye un recorrido por el museo con la posibilidad de tocar algunas de las piezas expuestas, como morteros y manos de moler, un taller de alfarería y con la manipulación de réplicas y por último la creación de un paisaje. Como los pictogramas eran de diversos tamaños, formas y texturas, favoreció la exploración táctil por parte de los estudiantes, sumándose con entusiasmo a dar forma al paisaje, resaltando los distintos relieves. El espacio infantil brindó comodidad para continuar jugando y conociendo sobre leyendas locales y sus personajes como es el famoso duende.
Bien, para cerrar. Las preguntas que me hago también las tomo de Ignacio Fernández de Amo. Las exposiciones se miran, se leen, se sienten. ¿Quién produce los contenidos y qué contenidos se producen? De manera superpuesta, estos interrogantes abren nuevas posibilidades de relectura sobre los guiones curatoriales, pero también sobre quienes participan en su construcción. Vale resaltar que la práctica curatorial es una cuestión de poder, y es algo que a lo largo del trabajo he dejado de manifiesto, es que ni el museo ni las decisiones que se toman son neutrales. Una manera de develar las relaciones de poder y los intereses que de este espacio se desprenden es comunicar las razones por las cuales se opta qué exponer o no exponer, brindando una contextualización del porqué. En una misma dirección, un aspecto que creo que considero importante es tener presente que el anonimato de los textos en los museos tienden a ser interpretados como discursos absolutos, dado el carácter socializador del saber, y en contraste, poner en práctica la identidad autoral como un acto ligado a la museología crítica. Al involucrarme en la generación de proyectos para proponer nuevas muestras museográficas y actividades de vinculación educativa, tuve la posibilidad de replantear muchas de las incomodidades que me producía el guión museográfico del MAC. Y un punto a resaltar es que tengo la suerte de trabajar junto a compañeras que estimulan la creatividad y la reflexión crítica, porque el camino de las transformaciones no es en solitario. Nuestros primeros acercamientos fueron a armar muestras temáticas temporarias. Luego se volvieron intervenciones a las vitrinas de exposición permanente, en las que jugábamos con los textos para darle un punto de vista distinto a la pieza expuesta. Estas acciones además se vieron favorecidas porque tuvimos la posibilidad de hacer distintos cursos de la Dirección Nacional de Museos, que orientaron a desarrollar también otros análisis sobre las actividades que estábamos realizando en el museo. El mayor desafío es construir un relato expositivo atractivo, buscando no solo cómo contar lo que existe dentro de esta institución, sino con la intención de que aquel mensaje conecte experiencias vivibles o recordables, tanto para nuestras visitas como para quienes trabajamos allí. Del mismo modo, aspiramos a orientar la crítica hacia temáticas actuales, que propicien considerar al museo como un espacio de visibilización de las problemáticas sociales, donde pueden expresarse intereses variados correspondientes a los diferentes sectores de la sociedad. Cada una de las mediaciones que desplegamos ha sido pensada para convocar la participación colectiva, en la construcción de historias desde una perspectiva situada, incorporando interrogantes para generar reflexión y complicidad entre las y los visitantes. Es a medida que proyectábamos diferentes propuestas que nuestros interlocutores visitantes tomaron un lugar primordial a partir de sus propias voces, deseos y rechazos. Esto implica dejar de pensar en los visitantes como un público receptor de las propuestas, ya que son partícipes activos. Elegir la vía de la performance permitió poner en escena diferentes temas para conmover en base a un cruce fronterizo de conocimientos y saberes, valores y prácticas. Diseñar e implementar las intervenciones como performance ha llevado a exponer conocimientos previos y provocar dudas y contradicciones entre las distintas temáticas de las muestras museográficas. Desde hace tiempo, parte de mi práctica disciplinar se ha ido mudando desde terrenos arqueológicos y museológicos a pedagógicos, buscando desarrollar propuestas desde un abordaje didáctico que se fue abriendo una comunicación cada vez más fluida con las infancias que arriban al museo, hacia nuevas maneras de estar, experimentar y relacionarse en el museo, así como en el pasado. Bien, eso sería todo. Bueno, para cerrar, el museo tiene muchas historias que escuchar, conocer, no solo las que se encuentran guardadas y conservadas. Esto tampoco se trata de que pensemos que nuestros visitantes deben volverse curadores para que de esta forma se les enseñe a empoderarse, sino todo lo contrario, que sea su propia voz la que tenga lugar en el museo y la que nos guíe por donde hasta ahora no hemos andado. Bueno, muchas gracias. No sé. Muy lindo, Mariela. Perfecto. Bueno, ahora le damos la palabra a las evaluadoras. Decidan ustedes quién quiere empezar a hablar. No sé, como quiera, Julieta.
No, vos, Mirta. Sí, empezá que... Por ser más vieja. Bueno, yo lamento que no podemos leer acá los dictámenes tan hermosos que han hecho Julieta, Valeria. En particular, a mí me gustó mucho el trabajo. Te felicito por el trabajo y por la exposición, por la defensa de hoy, llamada defensa. Bueno, no. Sé lo que cuesta a veces, sobre todo en determinados contextos familiares de trabajo, llegar a esta instancia, así que valoro muchísimo también el que hayas ocupado gran parte de tu tiempo, tu energía, tu cabeza en escribir un trabajo tan lindo que es muy agradable, fue muy agradable de leer. Por otro lado, también aprendí mucho porque hubo experiencias que comentás ahí que yo no conocía, pese a estar en el mundo de los museos desde hace tantos años también. Así que fue un gran aprendizaje y eso también es muy bueno para quien te lee. No es solamente una instancia en la que se cumple con una función de evaluar algo que es repetitivo. Así que muy bueno esa parte también. Bueno, como ya escribí en el dictamen muchas cosas, acá quería comentar algo que por ahí atraviesa todo esto también, ¿no? Pero que tiene que ver con la forma en que exponés, analizás, profundizás, reflexionás sobre algo que está de fondo de todo esto, que es la relación de la arqueología con los museos, ¿no? Que es lo que creo que te incomoda por cuestiones éticas, políticas, ideológicas, prácticas de todo tipo, ¿no? Y que me identifico un poco. Hace mucho más tiempo, pero me pasaba lo mismo. Lamentablemente el contexto para pensarlo hoy, en ese momento no era tan bueno como ahora. Es decir, hay mucho más acceso a lecturas, hay mucho más reflexión sobre este tema, y hay procesos de deconstrucción y de cuestionamiento en marcha que ayudan muchísimo. En ese sentido me parece muy valiente que en una licenciatura en arqueología te atrevas a cuestionar la arqueología y su rol en los museos de arqueología, y no solamente en los museos de arqueología, en los museos donde hay arqueología, donde se habla de arqueología, donde hay colecciones arqueológicas fundamentalmente, ¿no? Porque abarca un conjunto mucho más grande que los museos arqueológicos, ¿no? Los antropológicos en general, pero también los museos locales, muchos museos regionales, museos de ciencias naturales, ¿no? Que todos tienen colecciones arqueológicas que tienen que ver con una larga historia de coleccionismo, tanto particular como de privados como académico, a lo largo de más de 100 años, y en Catamarca en especial eso está muy presente. Así que me parece muy interesante este planteo, que en el fondo lo que tiene detrás es, bueno, vengo de la arqueología, ¿y qué hago en un museo que habla de arqueología? Que tiene su historia, y tiene una historia de un prócer como es el padre Narváez, ¿no? Por lo menos para mí. Una persona que viene del mundo religioso y hace todo esto con la idea de, he leído algunas cosas de salvar un pasado que se perdía, ¿no? Bueno, como toda esa generación era algo que era como una arqueología de rescate en otro sentido. Él se carteaba mucho con Antonio Serrano, así que yo conozco un poco de su pensamiento, porque acá tenemos el archivo de Serrano, parte del archivo de Serrano. La cosa es que me pareció interesante eso, ¿no? Analizar eso, cómo lo analizás, ¿no? Porque, por un lado, en un momento vos decís, das a entender, lo decís abiertamente, que ¿qué se tratan estas exposiciones arqueológicas en los museos? Bueno, el mundo de la arqueología se traslada automáticamente allí. Las categorías de la arqueología se trasladan ahí. Y bueno, y se hace la muestra, ¿no? Así lo hizo Narváez, lo hizo Néstor, Krzyzkowski, bueno. Y entonces, bueno, yo creo que ellos no es que no pensaban, no tenían la cabeza puesta en esto, no lo hacían tan automáticamente, pero les faltaba algo que sí, hoy vos tenés en la tesis, que es la reflexividad y el posicionamiento. Estar situada en un lugar y desde allí plantearlo y cuestionarlo críticamente. Pero también, por otro lado, ahí interviene algo que es histórico también, que me parece que lo dejás traslucir todo el tiempo, que es las jerarquías de las disciplinas. La arqueología es mucho más seria, más importante, tiene más contenido teórico y práctico y qué sé yo, y trayectoria, que la museología, pobrecita, chiquita. Es más, ni hablamos de museología, hablamos de museos.
Entonces, ni siquiera se merece el nombre de una disciplina, de un campo de estudios, ¿no? De un campo que genera conocimiento, que discute ideas, que genera categorías. Entonces, la arqueología y los museos, ¿no? Entonces, en esa relación desigual, en donde la arqueología siempre se imponía en el museo y lo que se hacía era, los museos pasaban a ser una ventana más de donde contar la arqueología, me parece que acá se está invirtiendo la cosa en el planteo que vos haces. Está planteando, bueno, posicionada en el museo, con la experiencia del museo, yo digo esto, yo planteo esto. Pero además con otro agregado que es muy importante y que vos lo dijiste como algo así que ocurrió, que es la presencia de personas que estudian museología. Por ejemplo, Mariana Varela. Es decir, el hecho de que ella esté haciendo un posgrado, haya hecho un posgrado, fue alumna mía, Mariana, muy inteligente. Y el hecho de adquirir formación en museología empieza a igualar las cosas. Y estas personas traen esas semillitas a los museos locales, a sus museos, y empiezan a cuestionar las cosas, y empiezan a revisar, y empieza a generarse un pequeño caos al principio, que es muy interesante. Una de sus consecuencias es que genera equipos muy buenos. Vos misma citabas a Ignacio Fernández del Amo, que también otro museólogo, ¿no? O vos misma decías, yo tuve la oportunidad de estudiar en los cursos que ofrece Nación. Bueno, todo eso también es parte del paquete. El hecho de que esta tesis salga hoy y que sea así de buena, también es parte de ir consolidando, conformando, fortaleciendo un campo académico de la museología o de los estudios de museos, y también se puede pensar así desde una postura más norteamericana, ¿no? Pero todo esto suma a eso, y eso es algo que no te dije en el dictamen escrito. Pero me parece importante que tengas conciencia que de esta manera, vos, Leandro, con su guía, que se nota muchísimo, la forma de pensar de Leandro, en el trabajo también, están aportando a consolidar este campo de la museología. Y es muy importante que sea en el interior del país también. Muy importante, lo digo por experiencia propia. Que haya referentes de este tipo de estudios, no solamente en las áreas metropolitanas, sino también en este lugar, y vinculado a una carrera como arqueología, que además se permitió, y estaba Lelia acá, lo digo con admiración, crear una carrera de patrimonio cultural. Es decir, esto es todo un camino, me parece, que se está haciendo y que es muy importante regionalmente. Yo no sé si ustedes son conscientes de esto. Acá en Córdoba costó muchísimo todo esto y todavía no tenemos ni museología, ni patrimonio, ni nada de eso. A lo mejor ustedes pensaban con más recursos, pero sin embargo en Catamarca sí. Y eso es muy importante. Y hacer este tipo de trabajo con esta profundidad es muy importante. Y sobre todo sobre un museo señero, sobre un museo icónico de Catamarca, ¿no? Como es el Museo Adán Quiroga, o el Museo Calchaquí, como dice Rex en sus notas de campo de hace muchas décadas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto importante, y que yo, que me considero una militante de la museología y de los museos, me parece importante, que es el trabajar para la emancipación de la museología con respecto a la arqueología y establecer un diálogo más igualitario. Hay un autor que se llama Peter van Mensch, capaz lo han leído seguramente, un museólogo. Él dice que la museología tiene al menos 3 revoluciones, ¿no? Cosas que revolucionan los museos. En este caso yo no le llamaría revolución en sí, porque bueno, tiene que ver con el contexto más europeo, lo que le dice, pero sí una emancipación de la museología respecto de la arqueología, ¿no? Para establecer estos lazos, esos vínculos de mayor igualdad y discusión. Y eso me parece que es importante, que el equipo, vos y el equipo del Museo Quiroga, la verdad Quiroga, me parece que es importante. Pero además todo esto se da en un contexto institucional que conozco, que es el del Museo Adán Quiroga, ¿no? Que tiene ciertas características no digo precariedad, pero sí que no permite planificar a largo término, que tiene algunas cuestiones bastante inestables, ¿no? Que además tiene la complejidad de ser de gestión mixta. Es decir, todo esto se da allí, así que también vale mucho esa parte. Y hablando, mientras hablabas, lo último que digo, que bueno, te pregunto además si vos ¿qué pensás de esta relación de arqueología y museología, no?
no solamente de tu experiencia, sino también después que escribiste todo esto, después que releíste, cuando preparaste la defensa. Pero para todo esto, como una nota al pie, te comento que mientras estabas hablando me acordé, terrible porque tendría que haberme acordado antes, que yo tengo el guión de Néstor Kiskowski. Lo tengo acá, lo encontré, lo tengo acá. Así que él me lo dio. Yo conocí el Museo de Quiroga en el 78, con él, porque trabajaba con él en Fuerte Quemado. Y bueno, y él después, cuando estaba haciendo el guión, conversábamos mucho, y en uno de mis viajes a Catamarca me dio una fotocopia, acá la ven en papel oficio, tamaño oficio, imagínense la antigüedad, que era lo que iba a hacer en el museo. Si tienen interés para el archivo del museo, lo tendría que digitalizar, ¿no es cierto? Y mandárselo. Son, no sé, deben ser 10, 15 hojas, ¿no? Así que se los mando. Y recién no tuve tiempo, porque hace muchos años de esto lo estaba leyendo algunas cositas mientras vos hablabas, y sí, él tenía un guión. Lo que pasa que es esto que te digo en este marco de la desigualdad disciplinar, del traslado automático, la naturalización del discurso arqueológico puesto en los museos, pero sí tenía un guión. Y acá hay mucho de lo que dijiste, no sé si a lo mejor lo tenés, pero bueno, si no se los mando. Pero bueno, en definitiva sí te lo mando, no tengo ningún problema, al contrario, porque capaz que hasta debe haber corrido riesgo en algún momento de ser descartado. La pregunta mía sería tu reflexión sobre cómo ves esta relación arqueología y museología en Catamarca. Por un lado creo, bueno, justamente desde mi experiencia y desde mi trayectoria, como vos lo remarcaste, fue gracias también a esta participación de Mariana en la que yo comencé a saber un poco de estos movimientos, pero también se dio que comenzó también a circular una red de trabajadores de museos acá, y eso también hizo de que se visibilizaran otras prácticas. Por ahí nos cuesta todavía visibilizarlas más, repensarlas más. Ay, perdón. Pero, bien, ahora sí. Pero si bien a mí, en lo personal, me pasaba esto de que así como me encontraba en esta reflexión con respecto a la arqueología, también me encontraba en reflexión con la museología, porque claro, yo había cultivado históricamente, familiarmente, una idea de museo muy distinta a la que existían, que podían existir. Y tenía bastante prejuicio, Anito, con los museos. De hecho, con las chicas muchas veces yo estaba ahí como diciendo, ¿qué hago en el museo? ¿Qué hago yo en el museo? Y bueno, yo no lo mencioné ahora en la exposición, pero como estas cosas que se fueron sumando, no solamente ha sido, bueno, por un lado de Mariana, por un lado esto de estar haciendo otros cursos, viendo, sabiendo qué hacen otras personas que trabajan en los museos, que también se estaban cuestionando lo mismo que yo, porque estaban en las mismas situaciones que no estaban obviamente de acuerdo con muchas cosas. Me pasó esto de que me fui a Colombia, al Museo Reimaginado, y ahí se me voló la cabeza, porque era un montón de gente haciendo cosas tan distintas a lo que yo podía haber conocido, a lo que yo podía haber visto en algún museo, que fue para mí, bueno, no sé, un estímulo que ahí sí volví e hice la tesis, porque volví y le dije, hablamos con Leandro, yo venía trabajando otra tesis, que nada que ver, y con Leandro, bueno, eso hizo también de que lo ubicara también otras cosas. Yo en el 2017 fui mamá, y el ser madre también me ubicó a mí en otro plano, que creo que también lo resalto en la tesis, que es el tema de las infancias. O sea, yo tuve así, una serie de cachetazos en estos pocos años que me ubicaron más fuerte en este lugar, más fuerte, más crítica, más no tan sola, ¿no? Esa sensación de que esto que vos te estás preguntando, te estás cuestionando, pasó a vos, no. Le pasa a otras personas con las mismas dificultades que a vos, con la misma precarización laboral que a vos, con las mismas situaciones de ese tipo. Entonces,
Hoy la arqueología y la museología la veo así, la veo justamente entre redes que se van generando por todas estas personas con las que nos estamos relacionando. Y ahora ya no soy tan prejuiciosa, espero. Espero haberme, por lo menos haber sido un poquito más, haber aprendido y no ser tan arrogante y orgullosa desde la arqueología, y haber aprendido que existen otros museos y otras formas de construir, y lo más lindo que es el trabajo en equipo que te puede dar es cuando escuchas la diversidad. Así que eso sería. Bueno, voy a hablar yo en este momento entonces. Bueno, Mariela, te felicito. La verdad que una cosa es leerla, otra cosa es escucharla de primera voz, digamos. Así que te felicito porque realmente, bueno, yo vengo de la museología, o sea, yo no sé nada de arqueología y soy también, como Mirta, una militante fervorosa de la museología. Me parece una disciplina fabulosa, creativa, poderosa. Los museos tienen esa potencia de la cual yo la veo ahí todo el tiempo, que está en la tesis que armaste, ¿no? Al poder pensar un museo con todo ese recorrido histórico que haces, ¿no? Con esa carga histórica que tiene ese museo, cómo con los años y estos pequeños ejercicios que vos planteás y estas propuestas de cambio de exposición han podido, con este grupo que te ha sostenido, claramente se ve que es un trabajo colectivo y eso empodera muchísimo más. Y en este sentido, y yo te lo dije en el dictamen, destaco muchísimo ese cambio que incluso vos decís de pasar a ser educadora y no guía, ¿no? Eso lo decís vos como diciendo, posicionarme como educadora y ya no guía, tuvo que ver con comenzar a generar propuestas de trabajo pensadas desde la curaduría educativa, por ejemplo, ¿no? Y eso me pareció como fabuloso que lo destaques, que te lo decía en el dictamen, tiene que ver con repensarte vos dentro del museo, repensar tu rol allí y lo que te comentaba que yo como parte, miembro de ATM, de Asociación de Trabajadores del Museo, lo destaco muchísimo que lo pongas, ¿no? Como parte de la tesis, me parece fabuloso, porque es justamente ponerte en primera voz, ¿no? Y esto que aparece y que lo trajo Mirta y vos lo volvés a decir, también hablar de la precarización laboral que hay en los museos, ¿no? Y que también se trama con la posibilidad o no de poder pensar nuevos guiones, ¿no? Muchas veces, pero siempre está y vuelve a aparecer la potencia de los equipos, la potencia de la red, ¿no? Que lo hace posible. Esto que vos decís, ¿no? De las formaciones que han tenido a través de los cursos virtuales de la Dirección Nacional de Museos, la posibilidad de incorporarse a estos grupos de trabajadores de museos de Catamarca, todo eso que, digamos, construye esa red que lleva, digamos, a esta tesis. Y por otro lado también, pensaba en lo mismo que Mirta, me daba mucha gracia, vos estás recibiéndote, estás iniciándote en una carrera que a la vez la estás todo el tiempo poniendo en discusión. Y eso me parece fabuloso, ¿no? Como manifestar tu disconformidad y un poco lo que te puedo decir es que sostengas esa disconformidad, que te acompañe en todo tu hacer, porque ahora te estás recibiendo, ¿sí? Estás asumiendo esa profesión que te va a dar un marco, pero que a su vez ese marco lo podés repensar muchas veces, ¿no? De construir para construir permanentemente. Y que es muy valioso esto que decía Mirta de justamente la disparidad, ¿no? La asimetría que a veces aparece entre la arqueología y la museología. Y que bueno, acá la museología aparece, la museología me parece que es una disciplina que vos ahí desde el ejercicio la llevas a cabo, entonces sos una arqueóloga, museóloga allí adentro, en un museo, ¿no? Con toda esa posibilidad de poder hacer. Y por último, recuperar esto que es
dejar de pensar tanto en los públicos para pensar en los habitantes del museo, ¿no? Que tiene que ver también con, es un concepto que yo utilizo mucho, esto de habitar los museos, y es la propuesta que un poco ustedes empiezan a pensar a partir de estos últimos proyectos que han hecho, ¿no? De realmente, efectivamente, que los museos sean espacios de habitar, ¿no? Y también tiene que ver con un contexto, creo yo, que sostiene y que da marco también a esta tesis y a todas las discusiones que se están dando en la museología, que tiene que ver con los procesos de descolonización, despatriarcalización de los museos. Obviamente el feminismo ha venido a romper con todo eso, o sea, el movimiento de mujeres. Es un contexto global que aparece ahí también en tu tesis. Entonces me parece fabuloso que darle lugar, ¿no? Esa propuesta que muchas veces decimos que los museos sean grandes orejas, decimos desde mi museo en el cual he trabajado muchísimos años, una oreja grande que escuche al mundo y que esté anclada realmente en el presente. Bueno, eso empieza a aparecer, ¿no? Cuando vos o ustedes empiezan con estos ejercicios, vos acá no los desarrollaste, los de las exposiciones o los ejercicios esos que hicieron en relación a las mujeres y a género, ¿no? Pero me parecieron también fabulosas. Yo de eso desconocía, pero me pareció muy interesante esa exposición. Ahora no recuerdo cómo se llama, o esa muestra que vos también desarrollás. Sí, la muestra se llama ¿Has visto lo que he visto? Y es justamente entre el cruce de ver y vestir, tomando las distintas representaciones femeninas que hemos, del museo. Exacto. Así que, nada, más que felicitarte, me parece que has ampliado incluso un poquito más la tesis en la exposición y me parece que es muy sólida en este sentido, ¿no? Y que también recupero lo que dice Mirta, que vos, yo te lo había puesto en el dictamen, recuperás referentes también por fuera del centralismo, ¿no? Digamos, pensar Argentina en su diversidad, es poder ver a Fernández del Amo desde Tucumán, o Rosa García desde Santa Fe, y ahí Catamarca también, así que bueno, me parece que es interesante ver eso también, cómo estos referentes, estos movimientos que se van dando dentro de la discusión del campo de la museología son propiamente, digamos, argentinos, que tienen que ver con un contexto también latinoamericano muy fuerte que se está dando, y que bueno, Catamarca ahora está haciendo su aporte, así que felicitaciones, no más que decir. Bueno, por último, hago palabras sintéticas, porque ya Mirta y Julieta han dicho mucho también de lo que podría haber dicho y que coincidimos en los dictámenes de las tres en algunos puntos. Bueno, te felicito, Mariela. Si bien con este acto, ¿sí?, te estás graduando, evidentemente, ya la profesión la estás ejerciendo, ¿sí? La estabas ejerciendo, digamos, desde hace mucho tiempo, así que esto es un acto representativo, es un rito de pasaje. A mí me gustó muchísimo el trabajo final, la lectura fue muy placentera. Por ahí la defensa también fue muy clara, pudiste sintetizar en lo central, te felicito, y quizá no quedó reflejado tanto ahí, bueno, algo mencionaste, pero también yo quería rescatar, ¿no?, el tema no solo de la interdisciplinariedad, sino de los múltiples recursos que empleaste como fuentes, ¿sí?,
no sé si llamarlas fuentes bibliográficas, porque no todos fueron textos, sino los recursos de cinematográficos, musicales, de periodísticas, de diarios locales, las entrevistas, o sea, todo un trabajo, todo un recurso, digamos, de fuentes muy distintas y que los supiste armonizar en el trabajo. También, bueno, felicitarte porque, como decía Mirta, ¿no? Desde el lugar, digamos, de la arqueología, cuestionar la misma práctica nuestra y de nuestros colegas, ¿sí? Y en un acto como este, digamos, de rito de pasaje para obtener el título, es muy valiente, ¿sí? Porque podrías haberte expuesto, ¿sí? A situaciones por ahí de incomodidades y demás. Pero aparte, bueno, abajo está tan bien escrito y fundamentado que no iba a suceder. Por último, por ahí, bueno, yo que soy arqueóloga, sí, me parece que existen muchos tipos de prácticas arqueológicas. La que marcó el MAC es una de ellas, digamos, una que es muy fuerte y que sigue muy fuerte y muy presente en la provincia de Catamarca. No lo sigue en la Escuela de Arqueología, tenemos un trabajo final con el perfil, digamos, del tuyo, de tu trabajo final, pero sí es ese tipo de arqueología está muy presente en nuestros vecinos. Cada vez que interactúo con un vecino catamarqueño y soy arqueóloga, me hablan o tratan de buscar un diálogo que tenga que ver con ese pasado, con esas culturas y demás, que siempre nos lleva a ese tipo de práctica arqueológica y me parece que es el lugar. El museo es el lugar ideal para que desde otra mirada se construya, ¿sí? un nuevo discurso, que por supuesto que no lo van a construir los arqueólogos, sino que los museos tienen que tener una diversidad de personal, de profesionales y de técnicos, ¿sí? De distintas disciplinas, de la museología, de la comunicación, de la educación, porque eso enriquece, digamos, esas construcciones. Yo en el dictamen te ponía que rescataba esta idea del guión curatorial, que aúna, para aunar tanto el discurso académico, arqueológico, como museográfico, con fines pedagógicos, porque bueno, el museo, el MAC, sobre todo es el visitado por todas las escuelas, al menos del Valle Central, es un rito. Vos en una de las entrevistas lo decía, en 1976, el actual empleado visitó con su escuela, y eso les pasa, y nos pasa a mi hija, a mi hijo, les va a pasar, les pasó, es una visita guiada, y ese es probablemente el primer acercamiento al pasado, ¿sí? De Catamarca que tengan desde esa visión arqueológica. Me parece bárbaro de que todas las experiencias que relataste, que estoy trabajando con el equipo, van sumando. Esto va a ser un cambio, va a ser un cambio cualitativo, pero que se da de manera cuantitativa. Si son pequeños granitos que van sumando y de golpe deja de ser cuantitativo y va a pasar a ser cualitativo, y vamos a entrar a un museo Dan Quiroga distinto, seguro, en unos años. Al menos ya hoy es distinto de cuando yo entré por primera vez hace 21 años. Así que bueno, lo felicito, Leandro, también por la guía. Y bueno, nada más, eso era lo que quería decir.
Bueno, yo nada más quería agradecer las palabras de las tres, fueron muy lindas palabras, y bueno, y nada más decir que estoy muy orgulloso de Mariela. Así que, bueno, no sé, nos reunimos para discutir el dictamen. Así. Bueno, comienzo a leer el acta. ¿Pero está Mariela? Ah, Sí, sí, está. ¿Ah? Sí, sí, yo la veo. Sí, ahí está Mariela. Creo que... Siendo las 10 horas del día martes 27 de julio del 2021, en la plataforma virtual de la Universidad Nacional de Catamarca se reúne el tribunal designado mediante resolución 2021-84, un CAEDU, EDA, para evaluar el trabajo final para optar el título de licenciada en arqueología de la señorita Mariela Isabel Solí Villarruel, denominada Montaje del guión de un museo, complicidades entre narrativa, performance y género. El tribunal está integrado por el director de trabajo final, licenciado Leandro D'Amore, como miembros titulares la magíster Mirta Isabel Bonín y la licenciada Julieta Rauch, y como miembro suplente la licenciada Valeria Elizabeth Espiro. El trabajo final presentado por la estudiante cumple con los requisitos de forma y extensión requeridos por la reglamentación de la Escuela de Arqueología, en el cual desarrolla un escrito académico científico en donde detalla el trabajo realizado. El trabajo presentado por la señorita Solís Villarruel consiste en una investigación donde la autora manifiesta sus incomodidades con lo dado y realiza un estudio que cuestiona y problematiza el quehacer instaurado del museo, pero sin renegar de la museología ni de los museos. Para sus indagaciones, presenta un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario de varios campos de conocimiento que habilita entrecruzamientos de miradas a partir del arte, la museología, la arqueología, la historia, la literatura, las leyes, la filosofía feminista, haciendo uso de una gran diversidad de fuentes bibliográficas, artísticas, vivenciales, periodísticas, entrevistas, documentos históricos, películas, observaciones de campo, material de internet, y el rescate de las propuestas museográficas no realizadas de Miremont y de Pepe Pérez Goyán. También se realizan distintas miradas de referentes de la museología argentina y latinoamericana en pleno desarrollo. En la totalidad del texto prevalece una postura crítica, principalmente a las museografías racistas, colonialistas y patriarcales, que la autora sustenta muy bien teóricamente. Todo esto habla de una investigación atenta, minuciosa y exhaustiva. De entrada, se realizó un riguroso análisis crítico literario de la noción de guión, seguida de guión curatorial, articulando las concepciones de narrativa y performatividad como capacidad de lenguaje imprescindibles para los propósitos de la autora, cuyo fin fue construir una idea de guión museográfico en connivencia con la pragmática de la performance. A su vez, recupera la figura de curador-curadora y de la curaduría como una práctica deslimitada, facilitando permear algunos límites rígidos que las disciplinas de la museología y la arqueología suelen generar. Luego, se documenta varios ensayos de performance en distintos museos y en la práctica arqueológica que derivaron en la configuración del guión curatorial como performativo de la realidad social, específicamente cuando es sometido a la dinámica de la identidad de género y el rol de la mujer en un presente político. La autora realiza un desplazamiento de su propia subjetividad, permitiéndole repensar su rol y condición de trabajadora de museos, desde su lugar inicial de guía a educadora, en el marco de la curaduría educativa, desde su ubicación disciplinar como estudiante de arqueología a educadora, y luego como pedagoga en el museo.
Por esta razón construye una introspección narrativa sobre sus experiencias y relaciones que mantuvo en torno a su trabajo en el museo y a su formación disciplinar en la carrera de arqueología, desde la cual desarrolló 3 ámbitos destacables de reflexión y discusión. La escritura de una historia del Museo Arqueológico Adán Quiroga alrededor de una trama que interroga sobre la existencia de guiones museográficos, una forma de diagnosis sobre las representaciones discriminatorias y los estereotipos sociales negativos que son reproducidos en los museos y en el caso de estudio, y por finalidad argumentativa la exposición de 4 relatos de experiencias participativas en diferentes diseños, montajes y evaluaciones de muestras y actividades temporarias, narrado bajo el prisma interpretativo de la performance y la óptica crítica de los estudios de género. El uso multifacético de la categoría y operatoria de la performance hizo destacar el conocimiento de varias relaciones no anticipadas por la disciplina de la arqueología y el código institucional del museo, dando cuenta de consecuencias en el plano sociopolítico de la interacción e intervención del público y del personal curatorial. En este sentido, la autora incorpora la versión de un museo que no hable por, sino que permita hablar, un museo de arqueología que sea ocupado por los cuerpos presentes. El tribunal considera que el trabajo montaje del guión de un museo, complicidades entre narrativa, performance y género, constituye un aporte original y necesario sobre 2 temáticas afines. Se trata de una contribución innovadora en la discusión sobre las implicancias lingüísticas y sociopolíticas que posee la composición de los museos museográficos curatoriales en el contexto de las políticas públicas del museo, proponiendo una convivencia entre los estatutos cognitivos y prácticos de la narrativa y la performance junto a los estudios críticos del género. Dentro de este amplio tema, su aporte significativo es la valoración de múltiples formas de presentación y representación del discurso académico de la arqueología en los museos, en especial a las características pasadas y presentes que éste adquiere en el caso concreto del Museo Adán Quiroga, sus relaciones con el mundo contemporáneo y nuestros contextos locales, con las comunidades que sostienen de muchas formas el quehacer arqueológico y sobre todo generando una transformación de enseñanza y aprendizaje en términos pedagógicos. La defensa oral, de unos 57 minutos de exposición, estuvo focalizada en los aspectos más relevantes de la investigación, procediendo con solvencia y nitidez en una consistente exposición y defensa de los argumentos, acompañada de un detallado registro visual de PowerPoint en el que se pudo explicitar distintas argumentaciones finales en concordancia a los temas, las reflexiones y las críticas desarrollados en el texto escrito de la tesis. Finalizada la exposición, los miembros del tribunal realizan comentarios y formularon preguntas que fueron respondidas de manera satisfactoria por la estudiante. En virtud de todo lo expuesto, este tribunal aprueba por unanimidad el trabajo final de graduación de la licenciatura en arqueología presentada por la señorita Mariela Isabel Solís Villarruel con la calificación 10 sobresaliente recomendando su publicación. Siendo las 11:50, se da lectura al acta y se da por concluido este acto académico. Felicitaciones, licenciada. Muchas gracias a este tribunal tan hermoso que me tocó, pero que también fue elegido muy consensuadamente, porque la verdad que cada una de las palabras que ustedes dieron, tanto en sus dictámenes como en este momento, a mí me significan mucho para mi trabajo. Y no solamente para mí, para mis compañeras también. Así que enormemente agradecida también por los comentarios que están dejando en el chat. Espero pronto podernos juntar, ¿sí? Acá en Catamarca, ¿por qué no? Ni bien podamos, te voy a ir a visitar al museo, Mariela. Sí, de una que sí. Sí. Felicitaciones. Muchas felicitaciones a Leandro y felicitaciones al equipo del museo. Muchas gracias. Felicitaciones.
felicitaciones, Mariela, a vos, a Leandra también, y sí, obviamente a todo el equipo que ha sostenido esta tesis, así que es un reconocimiento para toda su labor. Bueno, muchas gracias a todos por compartir este lindo momento. Bueno.